Cambiamos de información, seguimos con novedades de la región, lo que tiene que ver con este juicio emblemático por este chico que ha perdido la vida en la ciudad de Chascomús hace un tiempo ya. Y bueno, mañana martes 5 comenzará en los tribunales de Dolores el juicio oral por el asesinato de Emilio Blanco. Así es, este asesinato se produjo en el año 1997. Bueno, vamos a repasar un poco la historia porque ya han pasado casi 17 años de este terrible homicidio que bueno, ha revolucionado también toda la ciudad porque se han organizado marchas en su momento y bueno, ha tenido un nivel mediático muy importante, pero bueno, ya mañana va a haber novedades porque comienza este juicio. En el banquillo de los acusados estará Fermín Basualdo, quien al momento del crimen de Blanco, que recordamos tenía 16 años solamente, era el jefe del servicio de calle de la comisaría primera de Chascomús. Según las fuentes, Basualdo llega a juicio con prisión domiciliaria después de que en 2011 la jueza de garantías de Dolores, Laura Elías, ordenó su detención tras acusarlo de imposición de torturas agravadas por la muerte. Ahora los jueces Juan Pablo Curi en lo criminal, Diego Olivera Sapiola de garantías y Luis Esteban Nitti de ejecución penal decidieron elevar el juicio de acuerdo al anterior código de procedimiento aplicable en los casos previos al año 1998. Esta causa llegó a la Cámara Penal con dos imputados, Basualdo, anteriormente mencionado, y Tomás Freites, quien era comisario de la misma seccional que el primero, como decíamos, de la comisaría primera de Chascomús, y fue acusado de no haber evitado las torturas que recibió la víctima, aunque luego fue sobreseído por prescripción de la acción penal, resolución que posteriormente fue confirmada por el Tribunal de Casación Penal bonaerense. A casi 2 meses de cumplirse 17 años del crimen, que fue cometido el 28 de septiembre de 1997, el fiscal general de Dolores, Diego Escoda, intentará demostrar que la muerte de Blanco fue producto de las torturas aplicadas por funcionarios policiales. En el juicio oral, el fiscal sostendrá, luego de un análisis de las pericias y otros elementos, que la víctima sufrió las torturas en un lugar distinto a donde se encontró su cadáver. En los fundamentos de la elevación a juicio se sostiene que los policías asignados a la comisaría primera de Chascomús interceptaron a Blanco en un lugar aún no establecido, pero que debió ser en proximidad de su domicilio, tras lo cual lo privaron de su libertad y lo trasladaron hasta esta dependencia ubicada en Lastra y Sarmiento. Según el expediente, en ese lugar, Basualdo y otros 4 policías, que fueron dados de baja aunque no se encontraron pruebas suficientes para atribuirles la coautoría del crimen, infligieron al chico en forma intencional maltratos, golpes y sofocación que le causaron hematomas y produjeron la muerte. De acuerdo a esta hipótesis, los policías abandonaron el cadáver en inmediaciones de las vías del ferrocarril entre Irigoyen y Machado, en la ciudad de Chascomús, con la intención de ocultar el crimen bajo la apariencia de un accidente ferroviario. Por su parte, el abogado defensor del acusado, Mauricio Armagno, explicó que hará prevalecer la conclusión a la que llegaron los médicos legistas que actuaron inicialmente y que afirmaron que hubo una altísima probabilidad de que el hecho haya sido un accidente ferroviario. Armagno, quien está obviamente a cargo de la defensa de los acusados, se basó en las conclusiones de Jorge Raúl Tonelli, reconocido médico legista de Mar del Plata, quien consideró que la muerte del chico ocurrió en el mismo lugar del hallazgo y que fue consecuencia de un golpe de una magnitud tal que generó el estallido total de su cráneo y la destrucción masiva de sus centros nerviosos, con lo que puede asegurarse que la muerte fue prácticamente en el acto. La defensa se basará en los informes médicos respecto a que el cuerpo aparece a la vera de las vías, una noche con neblina intensa, sin ningún tipo de visibilidad y que el tren pasa por el lugar justamente a la hora en la que se fija la muerte, no más allá de las 1:30. Ese horario, continúa el perito, se estableció teniendo en cuenta que se encontraron granos de arroz enteros en el estómago de la víctima que habían sido ingeridos a las 23. Además, se tomó en cuenta el hallazgo de una linterna a pocos metros del cuerpo, que casualmente era la utilizada por el menor, la inexistencia de señales de violencia alrededor del lugar del hallazgo y la inexistencia de señales de arrastre y la posición y estado de las ropas del menor cuando fue encontrado. Finalmente, la defensa destacará que se constataron picaduras de hormigas en el cuerpo de la víctima, lo que se condice con el lapso de sobrevida porque se trata de lesiones previas a la muerte. Y de este modo hacíamos un poco el repaso de lo que serán las distintas posiciones contrapuestas en este juicio oral por el asesinato de Emilio Blanco, que va a comenzar mañana 5 de agosto en los tribunales de Dolores. Por un lado, la posición de la defensa de los acusados, diciendo que según los primeros informes de los médicos legistas se habría tratado de un accidente ferroviario, y por otro lado lo que tiene
tiene que ver con la acusación que hará el fiscal de Estado, el fiscal general Escoda, diciendo en realidad que este joven falleció producto de las torturas que recibió en la comisaría y luego los policías habrían trasladado el cadáver hasta la zona del ferrocarril. Una acusación gravísima realmente, no solo implicado en lo que es corrupción policial, bien digo, sino también el maltrato en este caso, haber tomado a un chico de la calle, de cerca de su domicilio, producirle de este modo la muerte, una acusación gravísima. Obviamente veíamos en lo que eran las imágenes de archivo, las manifestaciones y también las entrevistas que los familiares han ido brindando a los medios regionales para reconstruir un poco esta historia que, reiteramos, 17 años han pasado de esta muerte y recién se comienza con lo que es el juicio oral. Así es, seguramente en las próximas ediciones vamos a tener más novedades de lo que finalmente surja de este caso. Recordamos que fue muy reconocido y muy resonado en los distintos medios de todo el país en el año 1997 con la muerte de Blanco, de solamente 16 años, de la vecina ciudad de Chascomús.